CNN Audio y CNN en español anunciaron el lanzamiento de Desafíos Globales, un nuevo podcast semanal en el que José Levy analiza los eventos mundiales actuales y muestra cómo sus repercusiones afectan en el equilibrio global. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto que nos acompañen esta tarde José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. José, ¿cómo estás? Siempre es un gusto conversar contigo. Hola Gisela, un honor estar en tu programa, realmente. José, por favor, cuéntanos, ¿qué temas vamos a poder escuchar a través de este podcast? Bueno, sí, un aspecto fundamental es que aquí lo que vamos a intentar es el hacer una noticia de la semana, explicar qué es lo que ocurre en un aspecto importante de la noticia. Esta semana, por ejemplo, en el podcast que saldrá mañana, será el tema de las buenas noticias que tenemos hasta ahora en lo que respecta a la pandemia. Y entonces, uno de los aspectos fundamentales aquí, Gisela, que a mí me gustaría destacar es que estamos ya en una realidad en la cual lo global pasa a ser local. Y esto lo hemos visto de una manera clarísima con esta pandemia. Lo que ocurrió hace poco más de un año en un lugar que ni siquiera sabíamos que existía, Wuhan, en China, de pronto ha cambiado nuestras vidas. Entonces vemos que si durante mucho tiempo las noticias locales eran las centrales, cada vez más las noticias globales adquieren una importancia, una relevancia para todos, y esto hace que temas fundamentales relacionados con la pandemia sean importantes, relacionados con el clima sean importantes. Hay quienes dicen que inclusive más importantes que los de la pandemia. Temas relacionados con conflictos globales que pueden tener derivaciones internacionales que vayan bastante más allá de las fronteras de una determinada zona. Todo esto pasa a tener importancia para todo el mundo. Y entonces crear, por un lado, esa concienciación y por otro lado, poder dar una importancia a lo que es fuentes confiables, fuentes fehacientes, pasa a ser fundamental. Existe el problema de los fake news, de las noticias falsas, y este es un desafío enorme al cual nos enfrentamos, porque por un lado queremos estar informados, pero por otro lado queremos estar informados con fuentes que han verificado previamente estas noticias. Hoy en día en las redes sociales cada uno informa lo que le da la gana. Así es. Y esto crea la necesidad realmente, José, de que haya fuentes confiables. José, te hemos visto por muchísimos años en CNN, en la televisión, reportando desde Medio Oriente todo lo que sucede justamente para este lado del mundo. Tenemos una familiaridad contigo muy cercana, porque siempre día a día te hemos visto desde allá. ¿Cuáles son ahora, hoy en día, con este nuevo desafío? ¿Cuáles son esos retos? Hablas, por un lado, el tema de contrarrestar esos fake news que a todos nos afecta, no solo a los periodistas, sino al mundo entero, ¿no? A las personas en general. Y nos ha llenado de temor, sobre todo hemos visto cómo nos ha podido aterrorizar durante la época de pandemia esas noticias falsas que se llegan fácilmente a través de las redes sociales. Pero, ¿qué es lo más o ese reto que más te atrajo a este nuevo proyecto? Sí, bueno, realmente el tema de las fake news, de las noticias falsas, pasa a ser fundamental. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa de vacunaciones. Yo veo, por ejemplo, en Israel, donde se ha vacunado ya la mayoría de la población, que muchos todavía son reticentes a recibir estas inoculaciones porque hay noticias falsas que aseguran que las vacunas pueden ser peligrosas, que, en fin, hablan de todo tipo de horrores que son totalmente infundados. Lo vimos inclusive en el tema de Donald Trump. Hasta recientemente todavía se afirmaba que los resultados habían sido falsos, y entonces todo esto basado no en realidades, sino en noticias totalmente desconectadas de la realidad, ahora también con estas vacunaciones. Entonces es fundamental el poder informar con
todo tipo de temas que han sido previamente verificados. Y junto a esto tenemos que estar a la altura de la tecnología, a la altura de los cambios. Es verdad que estas redes sociales, por un lado, son un problema porque permiten la difusión de noticias falsas, pero por otro lado también permiten que se pueda transmitir información. Y ahora estos podcasts abren una posibilidad de poder transmitir datos, transmitir temas desde las distintas perspectivas, que esto también es algo fundamental, la credibilidad. Y entonces todo esto a esas poblaciones que quieren informarse, pero que quieren que se haga esa información a través de los medios que ellos usan. Y entonces aquí el podcast pasa a tener una importancia clave. Ahora, mencionaste algo interesante y es el tema de Israel, que lidera el proceso de vacunación en el mundo entero. Cuéntame un poco acerca de eso. ¿Cuál es la importancia de la transparencia en la información justamente en el proceso de vacunación y cómo esto influye en el éxito que ha tenido Israel en vacunar a su población? Sí, hubo un aspecto aquí, Gisela, que fue clave. Cuando en las conversaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con la compañía farmacéutica Pfizer, llegaron a una fórmula que permitía a Israel recibir millones de vacunas. Hoy en día, como digo, la mayoría de la población israelí ya fue inoculada con la vacuna de Pfizer a cambio de que Israel se transforme en un modelo global de que es posible terminar con la pandemia utilizando esta vacuna. Entonces Israel se comprometió a cambio con la compañía Pfizer a transmitir los distintos datos estadísticos fundamentales para entender qué es lo que ocurre tras las vacunaciones. Entonces, si es verdad que Pfizer, por un lado, verificó en 40.000 personas, 20.000 recibían la vacuna, 20.000 recibían placebo, o sea, no recibían de hecho la vacuna, y entonces en eso basaba Pfizer sus aprobaciones internacionales, pero ahora lo que vemos es que los datos no ya en estas pruebas clínicas, sino en el mundo real, con vacunaciones de millones de israelíes, de millones de personas, muestran, y esto es especialmente positivo, también es un tema central de mi podcast de mañana, Desafíos Globales, es que estas vacunas demuestran en mundo real una efectividad también del 94%. Y entonces esto es una gran noticia para demostrar que puede realmente terminarse con esta pandemia utilizando este tipo de vacunas. Entonces, todo esto es importante. Lo ha utilizado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para conseguir millones de vacunaciones, basándose también en otros aspectos que a la compañía farmacéutica Pfizer les parecieron positivos. Por un lado, el hecho de que hablamos de una isla como es Israel, al fin y al cabo, con fronteras que son fácilmente, se pueden cerrar con facilidad. Estamos hablando de una población de 9 millones de personas, relativamente pequeña. Estamos hablando también de una capacidad para inocular a cantidades enormes de personas en pocos días, que esto también lo han demostrado los israelíes, con una capacidad tecnológica de cada una de las personas que son inoculadas. Se tiene en la computadora la información de cuáles son, cuál es su historial médico. Todos estos son aspectos especiales que planteó Benjamin Netanyahu a la farmacéutica y esta lo aceptó para convertir a Israel en un modelo global, en un campo de experimentos, digamos, de la efectividad de esta vacuna, y esto es lo que ahora permite decir que realmente la vacuna de Pfizer es especialmente eficaz.
Ahora, ¿cuál crees que ha sido, José, los factores más importantes para el éxito de ese plan de vacunación? Tú decías, hay algunos problemas que han sufrido, como el tema de las noticias que no son reales y que la gente las lee en las redes sociales, como el hecho de que la vacuna podría tener efectos secundarios, que no es buena. Sin embargo, como tú decías, la población en Israel es de 9.5 millones de habitantes y es el país que más ha vacunado hasta ahora per cápita en el mundo. Entonces, ¿cómo lograr ese éxito? ¿De qué dependió según lo que tú has podido averiguar? Sí, bueno, tenemos dos fases. Por un lado, la de vacunar primero a quienes quieren recibir esta inoculación, pero luego se está llegando, sobre todo estos días, a una etapa de intentar convencer a aquellos que tienen reticencia, que precisamente se dejan influir por estas noticias falsas y simplemente no se vacunan. Entonces esto crean un problema, porque se intenta conseguir llegar al fin de esta pandemia, pero en el momento que hay una parte importante de la población que no recibe este remedio, entonces existe todavía la pandemia y sigue amenazando. Entonces ahora, por ejemplo, una de las soluciones que intenta conseguir Israel es la de dar a aquellos que son vacunados 2 veces, y ya ha pasado una semana de la segunda vacuna, darles lo que se llama el pasaporte verde. ¿Qué es esto? Es un certificado de vacunación con el cual los israelíes dicen: aquellos que tienen este pasaporte verde pueden entrar, por ejemplo, en estadios, en teatros, en gimnasios, en piscinas, y aquellos que no tienen este certificado simplemente no pueden entrar porque hacen peligrar, dicen las autoridades, a los que se encuentran al lado. Entonces, es un tema por el cual los israelíes decidieron avanzar. Piensan que es algo que puede influir de una manera importante en el resto de la población que hasta ahora no se ha vacunado, a realmente hacerlo. Vemos, por ejemplo, en Europa, ahora en Austria, el canciller dijo que él está a favor de también en Austria llevar a esta política de pasaporte verde. Pero vemos que hay otros países en Europa que están en contra de este pasaporte verde, que dicen que no se puede restringir por derechos humanos a una parte de la población a tener acceso a determinadas zonas. Entonces vemos que es un tema altamente polémico si avanzar o no con este pasaporte. Y se lo había verde mencionado antes, ¿no, José? El tema del pasaporte de la vacuna, que se convierte en un pasaporte para que la gente pueda entrar a diferentes países, se lo discutió incluso antes de que apareciera la vacuna, cuando estaba ya cerca de salir la vacuna, y la Organización Mundial de la Salud me parece que dijo que no era correcto, justamente lo que tú dices, limitar a las personas en ese caso el movimiento de las personas no se podía limitar con un pasaporte que diga que fue o no fue vacunado, que no era lo mejor. Pero en todo caso hemos visto, como tú dices, que funcionó muy bien en Israel para que la población logre la inmunidad, y que es un ejemplo también a seguir para los países que, como el nuestro, como Ecuador, está justamente en ese camino de empezar, está recién con unas pocas vacunas, intentando ese camino de la inmunización, ¿no? Como tú dijiste, ahora los temas son globales. Lo que hables en Israel definitivamente nos va a interesar aquí en el Ecuador, en cualquier parte del mundo. Y me imagino que eso es lo que vas a tener en Desafíos Globales en tu programa, ¿no? Sí, aquí en Desafíos Globales de esta semana, por ejemplo, entonces trato noticias buenas. Yo sé, Gisela, que en periodismo normalmente se suele decir que las noticias buenas no son noticias, no son interesantes. Pero yo creo que estamos en una etapa de la pandemia que precisamente el recibir estas noticias refrescantes nos hacen falta, que vemos por un lado que están bajando el número de contagios en el mundo. ¿Por qué? ¿Se está creando algún tipo de inmunidad de rebaño, como se dice, con perdón, pero esa es la expresión? Estamos viendo también que las vacunas, cuando se prueban en mundo real, también dan resultados, dan una efectividad especialmente significativa. Vemos también inclusive que están comenzando a verificarse distintos medicamentos para intentar curar a las personas que están enfermas. Son todavía resultados previos,
pero entonces todo este cúmulo de noticias buenas, de alguna forma, es el que intento centrarme en este desafío. Me encanta, voy a ver tu programa, voy a ver y voy a escuchar tu programa. Me encanta. Muy bien. Eso es lo que nos hace falta el día de hoy, de verdad. Cosas positivas, Segurísimo. que nos saquen adelante, porque hemos tenido mucho dolor durante este último tiempo en el mundo entero. José, siempre es un gusto conversar contigo, te agradezco y te deseo la mejor de las suertes y te estaremos siguiendo desde Ecuador. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Estuvimos con José Levy, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español y además quien empieza este nuevo reto, Desafíos Globales, un nuevo podcast semanal de CNN en español y CNN Audio.